Gloria al Señor. Quiero saludar a nuestro muy amado presidente, el reverendo Rubén Concepción, a toda la Junta de Oficiales a nivel internacional. Y quiero saludar también a nuestro vicepresidente, el reverendo Luis Mesa Bocanegra, y a todos los hermanos del Perú, junto con el nuevo supervisor, el reverendo Josué Alcarruz, por todas sus atenciones, todas las experiencias vividas allá en el Perú, todos los pastores que conocimos, amén, y los que ya conocíamos, que nos atendieron de una manera muy especial, unas finas atenciones. Así que nos sentimos muy agradecidos del Señor, y desde acá, desde Puerto Rico, le enviamos un saludo, y que Dios continúe bendiciendo a esta nación, a la República del Perú. Amén, gloria al Señor. ¿Cuántos enviamos saludos al Perú? Amén, Dios les bendiga a todos allá. Nos sentimos muy contentos y agradecidos del Señor, porque la gran mayoría de los hermanos están aquí. Algunos pues se excusaron, otros pues ya tenían sus asuntos, pero estamos aquí, el gran número de los hermanos de la iglesia, y excusamos a nuestra pastora que se encuentra predicando allá en el 26 de Comerío. Tuvo una invitación, así que ella está entregando la palabra del Señor allá en el sector el 26 de Comerío. ¿Cuántos podemos adorar al Señor? Quisiera que aprovecháramos que estamos sobre nuestros pies y fuéramos a la carta de los Romanos, capítulo 5, versículo 8. Gloria a Jesús. Capítulo 5, versículo 8 del libro de los Romanos. Amén. Gloria a Dios. Poderoso es el Señor. Cuando usted lo tenga, puede decir amén. Leemos la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y la iglesia que ama al Señor dice: amén. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, no te pido que me quites, sino que me utilices, y de antemano yo te daré toda la gloria y toda la honra, porque solamente tuya es la gloria y la honra. Te pido que a través de tu palabra tú hagas prodigios, maravillas y señales, como solamente tú puedes hacerlo, Señor. Sana, salva, liberta, rompe cadenas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Predicaremos bajo el tema: la senda hacia la cruz reveló la justicia y el amor de Dios. La senda hacia la cruz reveló la justicia y el amor de Dios. Todos sabemos que hay caminos que el hombre escoge, pero hay un solo camino que Dios diseñó. El camino hacia la cruz no fue un camino improvisado, fue parte de un plan y de un propósito divino. No fue tampoco un accidente o una improvisación. Fue una asignación que se generó desde el cielo. Y lo que ocurrió en la cruz no fue una derrota. Lo que ocurrió en la cruz no fue una derrota. Fue parte de un propósito y terminó siendo una victoria aplastante. Una victoria grandiosa. Alabado sea el Señor. Una de las victorias más contundentes que hemos podido ver en la historia fue la que se obtuvo allí en la cruz del Calvario. Es interesante que Jesús no llegó a la cruz de repente, sino que Él fue caminando paso a paso hasta llegar a ella. Y hoy quisiera hablar de esa senda que estableció Jesús hacia la cruz,
del Calvario y utilizando algunos pasos o algunos momentos, ¿verdad?, trascendentales que vivió nuestro Señor Jesucristo. Obviamente no puedo tomar todos los detalles, pero sí algunos de los que entendí dirigidos por el Señor que debía haber tocado en este día. Lo primero que Jesús atraviesa es el Getsemaní. Y cuando nosotros hablamos de Getsemaní, hablamos de prensa de aceite, lagar de olivos. Históricamente hace referente a un huerto de olivos en el monte de los olivos, o sea, en las faldas en Jerusalén. Y fue allí donde Jesús oró, y fue allí donde Jesús fue crucificado, aleluya, arrestado antes de la crucifixión, y simboliza el lugar de su máxima agonía, el lugar de su máxima entrega, y el lugar donde recibió su más presión espiritual. Fue en aquel lugar donde quizás se llevó a algunos de sus discípulos y les dijo: vamos a orar, vamos a velar, y los discípulos se quedaban dormidos. Pero él siguió clamando con grande agonía. Él siguió intercediendo con grande agonía. Fue en aquel lugar donde dicen que sus gotas de sudor eran como gotas de sangre. Dicen los científicos que cuando una persona atraviesa por momentos de estrés tan fuertes, hay unos capilares en la frente que se pueden romper y literalmente sangrar por la presión, aleluya, que puede atravesar un ser humano. Así que esto nos habla que el nivel de presión, de estrés que atravesó el Señor Jesucristo fue violento. Dije, fue violento. Porque no era simplemente, bueno, lo podemos comparar con nuestra vida. Cuando usted y yo queremos hacer algo para el Señor, la opresión diabólica es tan fuerte y tan fuerte, porque Él no quiere que usted y yo hagamos la asignación divina que Él nos ha entregado. Así que es una opresión y es una presión tan fuerte que usted percibe en el ambiente, que usted dice: no la podré soportar. Pero cuando usted entra al Getsemaní, entra a esa prensa de aceite, aleluya, entra al lagar donde pisan a uno. Gloria al Señor, porque en el lagar pisaban las uvas literalmente, machacaban a uno, pero con el propósito de sacar el aceite que hay en nosotros, lo mejor que hay en nosotros. Esa prensa comienza a hacernos presión. Aleluya. Esa prensa comienza a sacar de nosotros el mejor aceite. Esa prensa comienza a trabajar con nuestra vida. Podemos, aleluya, sobrepasar, sobrellevar todas las situaciones que se presentan a nuestra vida. Porque el enemigo podrá meterle presión a usted. El enemigo tratará de detener su transitar, mi transitar. Pero hay una noticia que quiero darle en esta hora. Si usted permanece en esa prensa, ese aceite que usted emanará hará que el enemigo retroceda. No habrá forma de podernos detener en el nombre de Jesús. Así que el Getsemaní fue ese lugar donde, supongo yo, hermanos, la Biblia no lo establece, pero entiendo que el enemigo y los demonios no estaban muy lejos. Dije, el enemigo y los demonios no estaban muy lejos. Así como él lo acecha a usted y me acecha a mí. Imaginémonos ahora, sabiendo, gloria al Señor, lo que estaba a punto de ocurrir, de que ese que estaba allí era el Hijo de Dios. Aleluya, ya los demonios lo sabían. Ya se había enfrentado a demonios y lo habían declarado.
y le habían pedido permiso a que los dejase entrar en un hato de cerdos. Ya el enemigo sabía que aquel que estaba allí, aleluya, venía con una misión importante, con una misión poderosa. Ese era el Hijo de Dios, el Santo de Israel. Yo supongo que, hermanos, la opresión era tan fuerte. Cuando usted lee esos pasajes, se dará cuenta que Jesús hasta dijo: Señor, si es necesario, pasa de mí esta copa. Pero dijo: no, que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Porque todo el proceso, es importante aclarar que todo el proceso que Jesús atravesó, lo atravesó como hombre. Él llegó a este mundo en carne, aleluya, y sangre. Era 100% hombre. Algunas veces perdemos, ¿verdad?, de perspectiva de que Dios era hombre, que todo lo que Él sufrió, lo sufrió y le dolió como a cualquier ser humano. Así que Él estaba allí en esa condición de hombre. Y en esa condición de hombre sintió esas presiones, sintió esa agonía. Aleluya, y sintió la necesidad de orar y de interceder al Padre por toda su ayuda. ¿Cuántos podemos adorar al Señor? Ese Getsemaní, podemos hablar de él como el lugar de rendición, donde Jesucristo se rindió, se entregó allí, se derramó en lágrimas, se derramó en gemir, en lloro, aleluya, porque antes de enfrentar la cruz públicamente, Jesús tuvo su más grande batalla en privado. Antes de presentar su batalla en la cruz, Jesús tuvo su más grande batalla en privado. Allí en el Getsemaní. Allí en aquel huerto sintió angustia. Allí en aquel huerto sintió la presión. Allí en aquel huerto sintió el peso del pecado. Aleluya, pero dijo: si quiere, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Esto nos enseña que la victoria nuestra comienza en lo secreto. Siempre ha sido así. Lo que usted hace en secreto, Dios se lo va a recompensar en público. Dije, lo que usted hace en secreto, Dios se lo va a recompensar en público. Por eso es que aleluya, Dios, aleluya, por su misericordia, lleva a ciertos hombres, a ciertas mujeres, en algunos lugares, algunas posiciones, a hacer algo, gloria al Señor. Pero es que hay un secreto. Eso no ha cambiado, hay un secreto. En los secretos usted se humilla. En los secretos usted derrama su alma. En los secretos usted le deja saber a Dios lo insignificante que usted es. En los secretos, cuántas veces, hermano, no me gusta hablar de mí, pero cuántas veces yo he estado a punto de salir a un lugar, aleluya, a ministrar la palabra del Señor, y antes de salir he caído de rodillas con mi rostro en tierra y le he dicho: Señor, yo aquí tengo el bosquejo, pero yo dependo de usted. Yo necesito que usted esté conmigo. Aleluya, no puedo estar solo allí en aquel altar. Y Dios te bendice. Y Dios te respalda. Y Dios te va a ayudar. Muchos quieren victoria. Muchos quieren bendición. Muchos quieren llamado. Pero muy pocos quieren pasar por el Getsemaní. Muy pocos quieren que se le ajuste en la prensa de aceite. Muy pocos quieren que se espacharren como las uvas, aleluya, en el lagar. Son muy pocos, son muy pocos. Pues déjeme decirle algo. Jesucristo nos enseñó que para que tengamos victoria tenemos que atravesar presiones fuertes,
duras. Aleluya, prensa ahí en la prensa. Y nos sigue haciendo presión. Alabado sea el Señor. Él sudó y sudó como gotas de sangre. No hemos llegado a sudar gotas de sangre, pero se suda aquí. Pero es el momento donde tú te tienes que parar firme y decir, como decía ese himno, no hay nada mejor que mi Dios. Y si vamos hacia atrás, si a nosotros el enemigo nos logra sacar del propósito, nos logra desviar del propósito, nos logra arrebatar el propósito de nuestras manos, porque no supimos mantenernos en la presa de aceite, en la presión que recibimos ahí en el Getsemaní. Hay un enemigo que nos está esperando. Dije, hay un enemigo que nos está esperando. Y allá nos va a hacer canto, hermanos. Trizas. Pero ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, Él nos va a hacer triza. Dije, a ninguno de los que estamos aquí, Dios, el enemigo nos va a hacer triza. Gloria al Señor. Después de que Él atravesó el Getsemaní, viene el segundo paso, la traición. Y la traición es la ruptura de la lealtad, la ruptura de la confianza, de la fidelidad hacia una persona. En este camino, el dolor muchas veces viene de cerca. Judas de Iscariote lo entregó con un beso. Y el beso era el símbolo de amor. Se convirtió ese símbolo de amor en un instrumento de traición. Jesús experimentó que todo, aleluya, que todo el que está cerca no es leal. Jesús lo experimentó. Dios permite las traiciones en nuestra vida, pero Él no pierde el control. Dios permite que a usted lo traicionen, pero Él no ha perdido el control de su vida. Dios permite que a mí me traicionen, pero Él no pierde el control de mi vida. Pues lo que quiso destruir a Jesús, me ha querido destruir a mí. Lo que quiso destruir a Jesús, lo ha querido destruir a usted. Pero la traición, aleluya, que recibió Jesús, Dios la utilizó. Dije, Dios la utilizó. Y la utilizará para cumplir su propósito en la vida de Jesús, en su vida también y en la mía también. Porque si no ha atravesado traiciones, las va a atravesar. Dije, si no las ha atravesado, las va a atravesar. Y cuando llega duelen. Cuando llega son, aleluya, son difíciles de manejar. Pero Dios tiene siempre un plan diseñado. Dios no pierde el control. La traición de Judas a Jesús fue entregarlo por 30 monedas de plata y con un beso. Eso fue, hermanos, una deslealtad suprema. Demostró la codicia humana. Pero aparte de todo eso, simbolizan el cumplimiento del plan divino a través de la salvación y a través de la cruz. Mientras el enemigo iba entretejiendo su plan, Dios iba tomando ese plan y muchos de ellos ya estaban escritos. Ya simplemente eran cumplimientos de algo que ya Dios había profetizado en muchos de estos, en muchos libros de los profetas, y más en el profeta Isaías. Así que mientras el enemigo va entretejiendo, puede ir entretejiendo cosas en su vida y cosas en la mía, al lado, alineado a lo que él está entretejiendo, Dios va haciendo y cumpliendo el plan.
El enemigo va diciendo, los tengo, los voy a destruir. Y está, aleluya, dispuesto a esperar hasta el final para ver cuál va a ser el producto final de lo que él está entretejiendo. Pero de momento el Señor jala ese hilo de lo que está entretejiendo y toda esa costura se viene abajo y se cumple el plan y el propósito que Dios ha diseñado para usted y para mí. Pasa el tercer punto y son los juicios. Hermano, me hubiese gustado traerlo, pero una vez escuché de un abogado, en términos seculares, no un abogado creyente, sino un abogado secular, y estudió todo el caso de Jesucristo y dijo, todo fue injusto en contra de la ley y hubiese salido a sueldo. Una cosa increíble, pero hay que escucharlo porque él utiliza todos esos términos legales. Y ese juicio nos habla de cuando la injusticia toca al justo. Jesús fue llevado por líderes religiosos, por autoridades romanas, por falsos testigos, por acusaciones mentirosas. Pero aún Jesús, siendo inocente, se mantuvo en silencio. Ante Poncio Pilato no hallaron culpa, pero lo condenaron. ¿Qué aprendemos de la verdad? Que la verdad no siempre será defendida por los hombres. La verdad no siempre será defendida por los hombres. Pero que Dios puede usar el proceso injusto para cumplir la justicia eterna. Dios puede cumplir, aleluya, su justicia eterna a pesar de que los procesos sean injustos. Y que el justo fue tratado como culpable, para que el culpable fuera tratado como justo. Eso fue lo que ocurrió con Jesucristo. Todos sabían que Jesucristo no había cometido pecado alguno. No había hecho ningún mal. Todo lo que había hecho era bien. Pero prefirieron, aleluya, tenerlo como culpable, siendo inocente. Todo es un plan de Dios. Todo es un plan de Dios. Llega el momento en que hay un intercambio. Entonces ponen a Jesús y ponen a Barrabás. Y el pueblo escogió que libertasen a Barrabás y rechazaron a Jesús. Una cosa increíble. Un ladrón, no sé si fue hasta asesino. Barrabás era culpable y Jesús era inocente, pero ocurrió un intercambio. Y en esa escena, escuche bien, no solamente estaba Barrabás, estaba usted y estaba yo. Dije, estaba usted y estaba yo. Porque Cristo tomó nuestro lugar. Tú y yo éramos los que debíamos de morir. Pero Jesús dijo, yo voy a tomar el puesto de él. Por eso es que Barrabás no podía salir culpable. Porque Barrabás no iba a poder limpiar el pecado suyo y mío. Barrabás es tipo de nosotros. Aleluya, en esa posición estábamos nosotros. Pero Cristo dijo, yo voy a tomar el lugar de cada uno de ustedes. Aleluya. Ocurre el intercambio. Jesús por Barrabás. Así que comienza la esencia de la redención. Jesús el inocente toma el lugar del culpable. Jesús el redentor, Barrabás la humanidad caída.
Alabado sea el Señor. Muriendo en la cruz para libertar a esa humanidad caída que estábamos condenados por el pecado. Así que comenzamos a ver ese acto de gracia inmerecida. Dije, un acto de gracia inmerecida. No nos creamos que nos merecemos algo. Perdóneme, aleluya, pero nadie se merece nada. Todos éramos culpables. Todos nacimos bajo la condición pecaminosa. Todos heredamos la condición caída de aquel primer hombre llamado Adán. Pero ¿sabes qué? Gloria a Dios por Jesucristo. Dije, gloria a Dios por Jesucristo, que intercambió su lugar, mi lugar, por él. Gloria al Señor. El gran intercambio del evangelio, pudiéramos hablar de eso. Hasta hay una canción de eso. Que suelten a Barrabás, decían los fariseos. Gloria al Señor. Cuando nosotros vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 14, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses capítulo 2, versículo 14, explica que Jesús anuló el acta de decretos, cargos culpables, cargos de culpa o deudas espirituales que nos condenaban. Habla en términos legales. Nosotros teníamos, gloria al Señor, no tan solo una orden de arresto, teníamos ya una culpabilidad y teníamos una condena de muerte. La teníamos. Así que estos versículos hablan en términos legales. Había una condena de muerte en contra nuestra. ¿Por qué? Porque aquel primer hombre llamado Adán había caído y el enemigo había tomado esa autoridad. La muerte había tomado esa autoridad. Pero entonces Cristo vino a hacer muchas cosas. Oh, mi alma adora al Señor. Cristo vino como ese cordero pascual, como ese intercambio divino, como ese que tomaría nuestro lugar, como ese que pagaría nuestra deuda. Mi alma adora a Dios. Al morir en la cruz, Cristo quitó de en medio esa deuda, la clavó en la cruz y canceló por completo, liberándonos de la vergüenza y del pecado. No le debemos nada al diablo. No le debemos nada al diablo. Señor, te reprenda. Nuestro Señor, aleluya, tuvo, perdóneme el término, los pantalones bien puestos en su sitio para decir, yo voy a tomar el lugar, no tan solo de Barrabás, de la humanidad completa. Me quieran creer o no, me nieguen o no, me confiesen o no, voy a morir por todos y para todos. Pagaré la deuda de todos. Sí. Mi alma adora a Dios. Así que nos habla de anulación. Jesús eliminó la lista de cargos legales que existía en contra de la humanidad. Salimos a suelto. Así que esto significa, o representa la cancelación de la deuda o de la condena del pecado, que esto es un dato muy interesante, que ninguno íbamos a poder pagar. Porque no era una condena
o una deuda que alguno de nosotros pudiésemos pagar. Ninguno pudiéramos pagarlo. Nos habla de victoria. Al clamar esta acta en la cruz, se desarmó y se exhibió públicamente a las fuerzas espirituales enemigas. Él no las dejó en oculto. Él cogió, aleluya, y las exhibió públicamente. Esa carta de saldo, cuando usted, aleluya, salda un préstamo y te llega la carta, alabado sea el Señor. Él cogió esa carta de saldo, alabanzas a Cristo, y las exhibió públicamente. Estaban los demonios por todo aquello regado, el diablo, el infierno volcado, gloria al Señor, y tenían que ver, aleluya, aquel que estaba allí, que ellos lo llevaron, lo abofetearon, lo escupieron. Bueno, se levantó el infierno en contra de él para que no llegase allí. Pero una vez allí, en aquella cruz, aquella acta que pesaba en contra nuestra, ellos la podían ver, ellos la pudieron ver y decir, aleluya, hemos perdido, nos han derrotado. Así que la liberación nos habla de la acción en la cruz, trae perdón y trae libertad. Esto es importante que usted salga de aquí entendiendo que usted ha sido libre y ha sido perdonado. Y hemos sido libertados de la condena espiritual. Así que luego de esa victoria, aleluya, eso se logró allí en la cruz del Calvario. Ese es el quinto paso en la cruz. Ya llegó a la cruz. Y allí en la cruz vemos el amor. Vemos la expresión de la justicia. Pero lo vemos en su máxima expresión. Lucas 23:33. Clavado, herido, humillado. Y aún así dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. A veces a nosotros se nos olvida que la base, o parte de la base del fundamento del evangelio, es el perdón. Y no queremos perdonar. Y muchas veces no sabemos ni pedir perdón. Y si nos piden perdón, ni lo recibimos tampoco. Pero estamos muy lejos de lo que es el evangelio de Jesucristo. Porque el evangelio de Jesucristo se trata de perdón. Se trata de perdón. Se trata de perdón. Dije, se trata de perdón. Bastante que a mí me han perdonado. Digo, yo no sé aquí si hay gente que piensa que no le han perdonado nada. Pero yo no sé, los voy a poner con los pies en la tierra, y a todo el que me escucha, le han perdonado bastante. Porque nosotros no éramos dignos ni de estar aquí sentados en esta silla. No éramos dignos ninguno, ni de yo estar en este altar, si no llega a ser por el perdón de pecados, por la intervención divina, por lo que Cristo hizo por nosotros. Hubiéramos ido rumbo al infierno, todos y cada uno de nosotros. Dije, todos y cada uno de nosotros. Y todos y cada uno de nosotros. Pero gloria a Dios, gracias Cristo, gracias Cristo, gracias Cristo. La cosa es que no lo merecíamos tampoco. No lo merecíamos. Nadie merecía nada. Nadie merece nada. Todo es por la pura gracia y misericordia divina. La cruz no solamente reveló el dolor, sino que reveló el más grande amor de Dios para con nosotros. Llegamos a ser nosotros que estemos en esa cruz.
Es más, ni llegábamos. A la primera bofetada nos embrujamos con el primero que nos tirara. Me escupiste, te voy a escupir para atrás. Pero esa es la tendencia del ser humano. Esa es la tendencia del ser humano. Por eso es que ninguno de nosotros íbamos a poder pagar. Y teniendo la autoridad que él tenía. Mire, si cuando fueron a arrestarlo, que Jesús sacó la espada, y él y le dijo, guarda tu espada, negro, porque si sacas la espada, a espada tú vas a morir. Y le dijo, ¿y tú no crees que yo puedo orar al Padre y mande 12 legiones aquí de ángeles? Gloria al Señor. Pero Jesús lo que quería era demostrar el amor a la humanidad. ¡Aleluya! Jesús todavía lo que quiere es seguir demostrando el amor para nosotros. Sí, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No fueron los clavos los que sostuvieron a Jesús en la cruz. No fueron esos clavos. Fue el amor por nosotros. Y después aquel que le dijo, si tú fueres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz y te salvas a ti mismo? ¿Ah? Y otros que pasaban, y ustedes en la historia bíblica, y hacían así con la cabeza y decían, ¿qué pasa este Hijo de Dios? Y él allí, observando todo, analizándolo todo. Pero él decía, la cruz no es el final. Yo no me estoy sosteniendo aquí de estos clavos. Aquí lo que me sostiene es el amor. La cruz no fue el final. La cruz fue ese puente de reconciliación. La cruz fue el medio establecido hacia la salvación. Aleluya, fue ese puente hacia el Padre. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios por Jesucristo en la cruz del Calvario. Mira, hermano, yo sé que eso no iba a acontecer, pero si Jesucristo se llega a bajar de esa cruz, no quedaba uno vivo. Y nosotros no estaríamos aquí. Por eso es que hay que mirar siempre a la cruz. En aquella cruz, que ocurrieron muchas cosas, Él dijo, consumado es. La obra completa. Jesús declara, cuando dice consumado es, gloria al Señor, que había algo que estaba culminado. El enemigo pensó que lo hubo terminado. El enemigo dijo, lo terminé. Lo terminé a él. Pero Jesús dijo, consumado es. Yo no estoy terminado. Esto está terminado. Oh, mi alma adora a Dios. La gente pensó, el mundo pensó, el diablo pensó que Jesucristo habían terminado con él. Y él dijo, no, es que yo no estoy terminado. Es que yo acabo de terminar. Acabo de consumar la obra más grandiosa que ha ocurrido sobre la faz de la tierra. La obra de redención la he acabado de terminar y de culminar. Él dijo, está terminado. La deuda fue pagada. Consumado es. El acceso está abierto. Consumado es. La senda está establecida. Consumado es. El camino fue trazado. Consumado es. La salvación fue completada. No se tiene que añadir nada. Cristo lo hizo todo. Dije, Cristo lo hizo todo. Podemos llegar al Padre a través del sacrificio que hizo Jesucristo. Esa sangre nos ha limpiado de todo pecado.
Ese grande amor derramado en aquella cruz, aleluya, nos ha hecho sus hijos. Hoy tenemos acceso directo a la misma presencia de Dios por medio de Jesucristo, porque aquel velo que se rasgó es tipo de su cuerpo rasgado allí en la cruz del Calvario, y por eso que tenemos en él una firme ancla que nos lleva hasta el mismo lugar santísimo. No llegamos por nuestros méritos, llegamos por la sangre derramada de Cristo y su sacrificio. Qué lindo es el Señor. En Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó en el trono de Dios. En estos pasajes hay 5 puntos muy importantes sobre lo que Jesús hizo para seguir con su misión. Y el escritor de los Hebreos nos aconseja a través de los mismos. Comienza diciendo: puesto los ojos en Jesús. Así que nos insta a que nuestra mirada esté fija en Jesús. ¿Por qué? Por todo lo antes mencionado. La vida cristiana no se sostiene mirando ni a las personas, ni a las circunstancias, ni a los problemas, si no nos enfocamos en Cristo, porque cuando la mirada se desvía, la fe se debilita. Cuando la mirada se desvía de Jesucristo, la fe se debilita. Por eso fue que Pedro, cuando comenzó a caminar por encima de las aguas, estaban los vientos fuertes, estaban las olas crecidas, gloria al Señor, y mientras él se mantuvo mirando a Jesucristo, él pudo caminar por encima de las aguas, rompiendo todas las leyes de física, atravesando las tormentas, las fuertes, aleluya, gloria al Señor, olas. Pero una vez desvió su mirada del maestro, comenzó a hundirse. Si yo desviase mi mirada de Jesucristo y la comenzara a poner en las circunstancias, yo me voy a hundir. Yo me voy a hundir. Y me ha ocurrido. Y digo: no, Pérez, pero no, aquí hay algo que no me está cuadrando. Aquí hay algo que me está desviando la atención de quien yo debo de estar mirando todo el tiempo. Yo no me puedo dejar llevar por lo que el corazón me esté dictando, por lo que la mente, aleluya, me esté jugando. Yo tengo que atravesar, aleluya, el proceso mirando a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el autor y el consumador de la fe. Jesús es el que lo inicia, Jesús es el que lo perfecciona. Jesús fue el que llegó a la meta y dijo: consumado es. Si hay alguien que sabe llegar a la meta, es Jesús. Si miramos a Jesús, vamos a llegar a la meta. O sea, no es con esfuerzo humano, sino por lo que Él hizo. Tampoco vamos a completar la obra por nuestros méritos, sino por la obra que Él puede realizar en nuestra vida. Todo, bueno, hay una porción de la Escritura que dice: todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, y todas en Él subsisten. Lo visible y lo no visible. La fórmula es seguir mirando a Jesús. Dice: el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Jesús soportó el dolor porque él tenía la capacidad, o tuvo la capacidad de mirar más allá del sufrimiento.
Si nosotros nos enfocamos simplemente en mirar el sufrimiento nos va a agobiar, el sufrimiento nos va a detener, el sufrimiento nos va a hacer menguar espiritualmente. Pero dice que Jesús puso el gozo delante de él para sufrir en la cruz, porque el gozo de él iba a ser el resultado. Él miraba y no veía el sufrimiento. Él miraba y veía, aleluya, el gozo de la victoria final. ¿Y cuál era el resultado? Nuestra redención. ¿Cuál era el resultado? Nuestra reconciliación con Dios. Aleluya. No tenía, hermano, él todo lo hizo por nosotros. Si él estaba allá en el cielo, estaba lo más cómodo. Aleluya. Y dice que se despojó de toda su gloria. Y no tuvo cosa como que aferrarse y se hizo hombre. ¿Por qué hizo todo esto? Por usted y por mí. A veces tenemos que hacer cualquier cosita para Dios. Aleluya. Y eso nos pesa tanto. Cuando Él ha hecho todo lo que ningún humano pudiera hacer por usted y por mí. Dios nos enseña que la fe verdadera se mantiene mirando el propósito. Y el propósito no simplemente secular, el propósito eterno. No miramos solo el dolor presente, miramos el propósito eterno. ¿Por qué aclaro el propósito eterno? Porque en esta vida Dios puede quizás darnos responsabilidades, posiciones, títulos. Y no está mal. Gloria a Dios. Pero más allá de esos títulos, de esas credenciales, de esas oportunidades, el propósito eterno es que nosotros pasemos la eternidad con Él en el cielo. Porque es interesante que los discípulos en algún momento dado vinieron, Señor, maravillados, hermanos, con el pecho hinchado. Hasta los demonios se sujetan en tu nombre. Y Jesucristo los vio así un poquito creciditos. Y les dijo, no se maravillen de eso. Procuráis que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. ¿Por qué? ¿Por qué les dijo eso? Porque entre ellos mismos había uno que estaba viendo todo y estaba viviendo las mismas experiencias. Y entre vosotros hay uno que es el diablo. El mismo que lo entregó. Judas vivió todas las demás cosas que vivieron los discípulos. Pero ¿cómo terminó Judas? ¿Cómo terminó? Pues nosotros tenemos que comprender que nuestro propósito es eterno. El propósito de Jesucristo venir al mundo y atravesar por todo ese sufrimiento fue el de darnos la salvación, el de que podamos llegar a esa vida eterna y pasar toda una eternidad con Él. El escritor de los Hebreos dice menospreciando el oprobio. Se refiere a la vergüenza, a la deshonra, a la humillación pública, al rechazo, porque Jesucristo no solamente o simplemente pasó momentos de sufrimiento físico. Cuando el versículo dice que Jesús menospreció el oprobio, está hablando de todo lo que Él sufrió en la cruz, más allá del dolor físico. Fue rechazado por la gente, fue insultado, fue burlado, fue tratado como culpable siendo inocente, murió en una cruz que en ese tiempo era el símbolo de mayor vergüenza pública. En pocas palabras, el oprobio es la vergüenza social y emocional que acompañó el sufrimiento físico que pasó Cristo. Cuando dice que lo menospreció, no quiere decir que no le dolió.
sino que le dio más valor, aleluya, al propósito de la misión. Menospreció el oprobio, porque él dice, este oprobio no tiene más valor que mi propósito. Este oprobio no tiene más valor que mi misión. Y a veces nosotros tenemos que atravesar por el oprobio. Y tenemos que menospreciar el oprobio. Jesucristo es nuestro ejemplo máximo. Jesús decidió que cumplir la voluntad del Padre era más importante que evitar la humillación. Y a veces tenemos que atravesar por momentos de humillación. Pero nuestro final será glorioso. Hay que menospreciar el oprobio. Es más importante lo que Dios tiene para con nosotros. Todo eso, cuando Él lo atraviesa y llega a la cruz, dice el escritor que se sentó a la diestra del trono de Dios. Cada uno de esos pasos lo llevó a la victoria. Cada uno de esos pasos le dio una autoridad por encima de cualquier otra. Cada uno de esos pasos lo llevó a una obra consumada. Jesús no solo sufrió, sino que terminó la carrera. Pero Él ahora reina. Sufrió, pero reina. Y como Él reinó, Él dijo que nosotros reinaremos también con Él. Esa es la garantía de que nuestra fe también tendrá un final glorioso. No sé por lo que estás atravesando, pero te puedo asegurar que tu final será glorioso. Es por eso que hay que seguir perseverando. Es por eso que hay que seguir en la visión. Es por eso que hay que seguir mirando las cosas eternas. Aleluya, porque tenemos que saber que después de la cruz siempre vendrá la gloria. Siempre vendrá la gloria. Jesucristo dijo, mira, escuche bien. Dijo, Lucas 23:31, porque con el árbol verde hacen estas cosas, en el seco que no harán. Y aunque eso tiene un doble cumplimiento, una doble interpretación, porque obviamente el árbol verde es Jesucristo. En el árbol seco es que se habla de lo que iba a ocurrir, quizás 70 años después. Pero ese árbol seco habla de nosotros. Éramos árboles secos. Y con el árbol verde no hicieron esto que no van a hacer con nosotros. Es por eso, hermano. Y estoy culminando ahora. Que el camino hacia la cruz, no sé si el hermano Carlos nos pueda ayudar ahí. Yo quiero decirles algo antes de entrar a la conclusión. Jesucristo no tuvo una alfombra roja desde Getsemaní hasta el Calvario. Jesús no lo hicieron una estrella así como hacen en Hollywood. Desde que salió de Getsemaní hasta que llegó a la cruz fue puro sufrimiento. Sufrimiento físico, humillaciones, sufrimientos emocionales. Pero ese camino hacia la cruz nos deja unas verdades poderosas y unas enseñanzas muy valiosas. En el Getsemaní aprendemos a rendirnos. En ese Getsemaní aprendemos a aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. Jesús entendió que la voluntad del Padre iba por encima de cualquier voluntad, incluyendo la de Él. Así que el Getsemaní me habla de que yo voy a entregar mi voluntad. Y eso es un proceso bastante complejo.
Porque mi voluntad es lo que a mí me agrada, lo que yo pienso que debe de ser. Y entonces ahí es que comienza a chocar la voluntad de Dios con la voluntad del hombre. Pero la voluntad del hombre jamás se irá por encima de la voluntad de Dios. Podemos establecer nuestras voluntades, pero fuera del propósito divino. Pero nosotros queremos establecer o permitir que Jesús establezca su voluntad en nuestra vida, porque nosotros hemos aceptado al Señor. Y si hemos aceptado al Señor, hemos reconocido que lo que hemos hecho ha sido lo mejor. Y aquí en Getsemaní muchos se rinden, pero no a los pies de Cristo. Y es menester que nos rindamos a los pies del Señor. Ese camino hacia la cruz nos ha dejado una enseñanza, que a través de la traición aprendemos a confiar en Dios. Aprendemos a sanar nuestros corazones en el Señor. Ese camino hacia la cruz nos deja verdades poderosas. Y en los falsos juicios aprendemos a perseverar. Cuando se nos trata como culpables, aún siendo inocentes, debemos de seguir perseverando. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros no podremos evitar nunca que la gente tenga conceptos distintos de nosotros. Pero sí podemos evitar que nos desvíen de la fe. En la cruz aprendemos, hermanos, de ese camino hacia la cruz, aprendemos a amar también. Porque en la cruz aprendemos de Jesús esa máxima expresión de amor, que no importando todo lo que le hicieron, Él pudo decir: perdónalos, que no saben lo que hacen. En ese caminar o en esa senda que Jesús estableció de camino a la cruz, fue todo un proceso que Jesús nunca evitó. Él lo afrontó. Así que aprendemos no a evitar los procesos. Los afrontamos. En mi vida puedo testificar que cuando afrontamos los procesos, y los procesos los afronto yo, porque nadie entenderá el proceso mío, nadie lo va a entender, solo Dios y yo entenderé el proceso. Solo Dios y yo entenderé mi proceso. Dije, solo Dios y yo entenderé mi proceso. Cuando hablamos de esa senda de camino a la cruz del Calvario, aprendemos de que hay que permanecer mirándolo a Él, porque vendrán muchas distracciones, vendrán muchas cosas, situaciones, problemas y tantas cosas que querrán permitir que nuestra mirada se desvíe de Él. Pero aprendemos a mantenernos mirándolo a Él. Y hoy, al igual que Jesucristo hizo en aquel entonces,
Jesucristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No sé qué es más complejo, si negarse a sí mismo uno o tomar la cruz. Porque negarse a sí mismo me habla de yo coger mi carácter, tomar si hay algo de altivez en mi vida, de algo de orgullo, y decirle: Señor, aquí está. Esto nunca me ha llevado a ningún lado, simplemente me ha atrasado. Quiero entregártelo. No pierdo nada con eso. Mira, hermano, después de reconciliado con el Señor, a mí me humillaron, me apuntaron con pistolas, me invitaron a pelear gente que, lo voy a decir así, que no salían para nada. Tuve que bajar mi rostro, tuve que aceptar la humillación, porque yo decía: si vuelvo atrás, jamás volveré a retornar. La pregunta es: ¿dónde están ellos y dónde yo estoy? Porque el que se humilla, Dios lo ensalza. Es así. Es así. Es duro, claro que es duro. Pero una muestra de eso, Jesús fue un maestrazo en eso. Hablábamos de un camino que el hombre puede seguir al principio en la introducción y otro que Jesús trazó. Y el hombre puede seguir viviendo su propio camino. Eso es elección de cada uno de nosotros. O el otro camino, que es rendirnos al que murió por nosotros. Porque la cruz no es simplemente un símbolo, es una decisión. Hay muchos que lo tienen como símbolos, como amuletos, pero la cruz es una decisión. Una decisión que me lleva a decir: si el Maestro, si el Hijo de Dios, el Santo, el que no tenía pecado, el que ningún mal ha hecho, hizo, sufrió todo esto por amor a mí. Creo que por amor a Él puedo sufrir una que otra cosita que pueda aparecer en el camino, que jamás se comparará con lo que Él sufrió por mí. Yo siempre lo he visto así, para mí. Lo digo para mí. Así que hoy podemos decir: Señor, que queremos caminar hacia la cruz, por ese sendero que Él estableció, por ese camino que me lleva hacia Él, a través de la justicia y a través del amor. Inclinemos nuestro rostro en esta hora. Aleluya. Recibo tu palabra, Señor. Gracias, Padre, gracias. El proceso de Jesús en la cruz, nosotros cuando lo estudiamos y lo analizamos, es un proceso que es humanamente triste, pero realmente no es un momento de tristeza. Es un momento de alegría, porque celebramos que Jesús venció.
que nada se interpuso en ese plan divino, o más bien nada de lo que pudo interponerse logró su objetivo. Y él pudo llegar y pudo decir esas palabras tan extraordinarias: consumado es, la obra ha sido completada. Y a eso de las 3 de la tarde, que no fue casualidad, a esa hora se celebraba el sacrificio de la tarde, el sacrificio vespertino en el templo a las 3 de la tarde. A esa hora se realizó el sacrificio más grande, un sacrificio eterno, que no simplemente vino para cubrir faltas, sino para perdonar pecados, pagar deudas y librarnos de culpas. Así que hoy usted aquí debe de salir agradecido de Dios, libre de culpas, reconociendo el amor de Dios en su vida y sin ninguna carga de pecado sobre usted. Porque el enemigo es experto llevándonos hacia atrás y querernos hacer sentir culpables, querernos hacer sentir pecadores, querernos hacer indignos. Y que el amor de Dios, entender que el amor de Dios no es suficiente en nuestra vida, pero hoy usted va a salir de aquí comprendiendo que sí es así. Dios, en esta hora te presento a este pueblo hermoso, a esta iglesia. Para mí un honor poder estar aquí junto con ellos predicando tu palabra. Te presento a todos los que están allí escuchándonos a través de la red y a donde quiera que llegue esta palabra, que siga calando lo más profundo de los corazones. Señor, bendice nuestra vida de manera especial y sigue haciendo cosas grandes. Cumple los propósitos en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Quiero saludar a todos los que han estado conectados. Esta es la voz de la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial, aquí en el sector El Rito, en Barrio Nuevo, Bayamón. Dios les bendiga a todos. Un abrazo.